están? Qué gusto poder saludarles otra vez. Hoy es nuevamente la mitad de la semana y estamos seguros de que hay muchas bendiciones para ustedes de parte de Dios y por supuesto siempre les recuerdo que debemos de mantener una actitud positiva. Ya nos queda poco realmente y debemos de luchar. Debemos luchar por esas metas, esas ilusiones que cada día tenemos, ¿verdad? También quiero recordarles que pues hagan su mayor esfuerzo porque cada día sea un día disfrutable y que ustedes puedan ser felices. Muy bien, hoy quisiera compartir con ustedes una nueva lección. Ya estamos pronto a terminar. Y para esta lección voy a utilizar tres inteligencias que son la intrapersonal, la interpersonal y por supuesto la lógica. La lección es el mundo romano. Yo creo que ustedes habrán escuchado en alguna ocasión acerca de Roma. Roma se consolidó como uno de los grandes imperios de la antigüedad y llegó a tal esplendor que muchas de las costumbres, tradiciones, comida que hoy disfrutamos nosotros tienen su origen en Italia. También podemos recordar aquella historia de los niños que fueron amamantados por una loba y que de ahí también hay un símbolo para nuestras municipalidades. Y es que Roma tiene un contexto geográfico, un contexto histórico y político que nos enmarca y que alude hoy a nuestra historia. Bueno, aquí dice que en la península itálica surgió una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Era muy poderosa realmente. Entre los siglos VIII antes de Cristo y el siglo V después de Cristo. Nos da una relación más o menos de unos 700 años en los cuales este imperio se consolidó y llegó a formar un poder que permitió establecer ciertas condiciones para algunos reyes y emperadores. Algunas características geográficas de Roma son aquellas que nos dicen cómo Roma a través de su comercio pudo ser consolidado. Por ejemplo, la cadena montañosa de los Alpes, los montes Apeninos, la llanura padana y las islas de Sicilia y Cerdeña, que son accidentes geográficos que hoy en día nos muestran no solo el resplandor de ese país, sino que también los contrastes geográficos que muestran entre sí. También una de las cosas importantes de mencionar aquí es la zona continental, la zona peninsular y la zona insular, que tiene que ver con todas las islas que se acomodan en esta parte de Italia. Por otro lado, el clima de Italia pues es muy variado y en esta parte queremos mencionar dos ríos que son importantes. En la península itálica está el río Po, que nace en los Alpes y atraviesa el occidente de oriente a la península que está en el mar Adriático, y está también el Tíber, que nace en el centro de los Apeninos y desemboca en el mar Tirreno. Esos son los dos grandes ríos que atraviesan Italia y por supuesto provocan mucha riqueza natural para este país. Por otro lado, podemos ver también la organización social y política de Italia. ¿Cómo estaba conformada Italia por esa administración o cómo se administraba? Bueno, tenía un sistema monárquico, es decir, de reyes, pero con el paso del tiempo cambió debido al feudalismo. Pero en el caso de la estructura estarían primero los patricios, que eran un pequeño grupo de familias ricas que se consideraban los descendientes y los herederos de los primeros pobladores de Roma, y eran propietarios de la mayoría de las tierras y controlaban los cargos políticos, religiosos y militares. Prácticamente era la élite de Roma. Luego estaban los plebeyos, pero dentro de los plebeyos, que era gente como que trabajadora o gente normal, podemos mencionar a los clientes. ¿Quiénes eran los clientes? Eran personas prácticamente que dependían de un padre de familia al cual le llamaban patrón. Y los clientes recibían protección del patrón, pero a cambio le brindaban ayuda militar o su voto en la asamblea, ¿verdad? Eso era un cambio político, diría yo. Los esclavos también, por otro lado, en la última jerarquía, pues eran descendientes de personas que eran esclavas o simplemente eran prisioneros de guerra. Y en el poder político estaba el rey, el senado y los comicios. En esta parte quisiera mencionar al senado, que prácticamente era el que llevaba la constitución del país y enmarcaba las leyes, pero también tenía cierto dominio dentro de Roma. Bueno, por otro lado, hay una palabra muy importante en el consolidado de Roma, que es la república. La palabra república o la conformación de la época de la república se refiere a cómo es que el poder llegó a ser público. Por eso es que la palabra república tiene que ver con un poder público, o por lo menos podríamos decir que ese poder se consolidó públicamente para todas las personas. En este caso, la organización del poder estaba conformado por el Senado, las asambleas y la magistratura.
el caso de la magistratura, que era un cuerpo de funcionarios que dirigían y administraban el Estado por un tiempo limitado, y la magistratura era un espacio colegiado, es decir, se trataba de un grupo de personas reunidas para atender asuntos específicos y que tenían el derecho al veto entre ellos, dividida en 5 cargos, que eran los cónsules, los pretores, los ediles, los cuestores y los censores, ¿verdad? Era parte importante de este conglomerado de la administración pública de Roma. Y por último estaban las dinastías, que en el caso de las dinastías podemos hablar que estaba la dinastía Julio-Claudia en el 27 al 68 después de Cristo, la dinastía Antonina en el 96 al 192 después de Cristo, estaba también la dinastía Flavia, que es del 69 al 96 después de Cristo, y la última es la dinastía Severiana, que es de las 193 a las 235 después de Cristo. Y recuerden ustedes que estas dinastías eran muy importantes para el pueblo romano. Entonces, pues Roma, como todo pueblo, tuvo un decaimiento que se llama la crisis del siglo III, o del año más o menos 200 al 300, que se dio por la inestabilidad política, el fin de la expansión del imperio y la presión de los pueblos bárbaros. En esta parte podemos hablar también del cristianismo, que es algo muy importante dentro del contexto italiano, pero eso lo vamos a definir en las clases. Gracias, chicos, por la atención, espero que estén muy bien, que sus familias estén bendecidas y nos vemos en una próxima.